por versículo, pero sí estamos estudiando el lenguaje de este libro. Estamos viendo con aquello con lo cual nosotros nos vamos a encontrar en este estudio. Y hemos visto ya los números, alguna simbología, y hemos visto algunos paralelismos, pero vamos a continuar hablando sobre los paralelismos. Usted sabe lo que es un paralelismo, ¿verdad que sí? Las líneas del tren corren paralelamente, ¿verdad que sí? Equidistante entre sí, quiere decir con la misma distancia. Puede llegar de aquí hasta su país y la misma distancia paralela que tiene. Pero en este caso, mi hermano, no estamos hablando de distancia, estamos hablando de comparación. Y en todo el libro de Apocalipsis hay paralelismos que hemos visto tanto en los números como en nombres, como en escenas. Y también hay paralelismos que se presentan en múltiplos de 7. Y eso lo vemos nosotros en las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor. También hay 7 sellos que son seguidos de 7 trompetas. Y luego se concluye con 7 copas. Así que hay 7, 7, 7, 7. Están llevándose a cabo numerológicamente estas escenas. El número 7, dijimos, es un número que trae algo completo. No hay nada a medias. Todo se está haciendo a la perfección. Todo. Dios, en su misericordia, sabe cómo relacionarse con el hombre a través de lo que el hombre conoce. Y cada carta consiste de 7 partes. Si usted ha leído las cartas enviadas a las 7 iglesias, cada una de ellas consiste de 7 partes. Así que ahí está la inspiración de Dios en estos libros. No se escribió solamente por escribirse y así todo desordenadamente, o como cuando nosotros escribimos una carta que solamente incluimos nuestro pensamiento y nos olvidamos de lo que es literatura, arte y prosa, cualquier cosa que podamos nosotros incluir para embellecer lo que escribimos. Pero aquí hay belleza, aquí hay orden, y todo lo que está aquí es divino, completamente divino. Entonces, veamos nosotros estas 7 partes que están en estas cartas. En primer lugar, van a estar en todas las cartas. En primer lugar, un saludo a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. Usted se va al capítulo 2, versículo 1, y luego el versículo 8, el versículo 12, versículo 18. A cada carta o a cada iglesia se le da su saludo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y note bien que para cada carta hay un saludo diferente, y Cristo es el que dicta esta carta, y Él condiciona el saludo de acuerdo al estado espiritual de la iglesia. Y lo bonito del caso es que Él se identifica con esa iglesia de acuerdo a la condición de la iglesia, porque Cristo es para todos. Él es para todo, Él es en todos. O sea que no hay nada que se le puede escapar de sus manos. Entonces aquí dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Le escribe a la iglesia de Éfeso. Luego la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Como nosotros que la iglesia de Esmirna es perseguida, es metida en la cárcel, hay muertos. Por lo tanto, Cristo se identifica con esta iglesia como uno que estuvo muerto y que vivió, garantizándoles a ellos la resurrección, si es que llegan a morir, como un martirio, para que no tengan miedo. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Note bien que en esta iglesia está la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. Y él viene con la espada aguda. ¿Qué es la espada aguda? La sana doctrina. La espada de 2 filos. Su palabra. Y llama a la iglesia que se arrepienta. Y hay un mártir debido a todo esto, que es Antipas, a quien le llama mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que esta iglesia venza? Es la palabra de Dios. Por eso Cristo se identifica con esta iglesia en su saludo como la espada aguda de 2 filos. ¿Qué dice Hebreos? Que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, ¿verdad que sí? Entonces ahí es donde Cristo se interpone en pro de esta iglesia. Luego tenemos la iglesia de Tiatira. En esta iglesia hay mucho pecado. Es una iglesia maléfica, y es iglesia. Ahí nosotros vemos que hay fornicación, está Jezabel, una profetisa que enseña y seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, a esta iglesia, Cristo dice así, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, que es decir, todo lo examina. A él no le está escapando nada de lo que está pasando en esa iglesia. En esa iglesia hay pecado. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto de entender que hay firmeza en el juicio que él trae. Él trae el juicio. A él nadie lo va a convencer. ¿Por qué? Porque Jezabel es una mujer que convence. Es una mujer que está engañando, seduciendo a los siervos de Dios. Pero el que le escribe a la iglesia tiene pies semejantes al bronce bruñido. Está firme. No hay nada que lo pueda mover. Y el bronce bruñido es juicio. Quiere decir que va a traer juicio contra esta iglesia. Ahora tenemos nosotros también en el capítulo 3, versículo 1, a la iglesia de Sardis. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Él conoce las obras de la iglesia. Posiblemente son obras que se aplauden, obras que reciben mérito por los humanos. Y la iglesia aparece como una iglesia viva, flameante, rigurosa, activa, pero es que tiene nombre de que vive, pero está muerta la iglesia. Qué peligroso es esto, ¿verdad? Estar en una iglesia donde aparentemente hay un avivamiento, pero está muerta. ¿Por qué está muerta? El versículo 2 lo dice, porque no vigila la iglesia, no vigila. No está esperando la venida de Cristo en sí. Está tomando una religión nada más. Está actuando religiosamente. Y hay cosas
que no las toma en cuenta, no las cuida. Por eso en el versículo 2 le dice que estas cosas están para morir. Y tiene obras, pero no las ha hallado perfectas. Cristo Jesús delante de su Padre. Quiere decir que no son obras perfectas. Quizá la iglesia canta, tiene un coro, la iglesia vigila en sus vigilias que hace, canta más de lo que ora. Hay ayunos y quizá en el ayuno se ora solamente 30 minutos, si mucho, y lo demás solamente. O sea, no se hacen las cosas a la perfección. No hay forma de poder escudriñar la Biblia. Hay descuido, en otras palabras. Entonces, esta iglesia se ha olvidado de la sana doctrina, de acuerdo al versículo 3. Note bien lo que le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Si le dice que se acuerde es porque se ha olvidado. Y guárdalo. Lo ha descuidado. Y arrepiéntete. Porque nosotros somos responsables, hermano, de lo que hacemos para Dios. Muchas veces uno dice, no, pues yo me siento bien, no tengo nada de qué arrepentirme. Yo este día no anduve haciendo fechorías, este día estuve cantando, este día estuve muy tranquilo, pero no nos damos cuenta que dentro de la iglesia nosotros estamos pecando. Estamos pecando. No tenemos la reverencia de vida, no estamos tomando en cuenta la sana doctrina. Hay algunas responsabilidades en las cuales estamos fallando. Porque si hay 20 personas en una iglesia y 18 personas están cumpliendo con todos los deberes de la iglesia, quiere decir que hay 2 que quizás están cumpliendo con la mitad de lo que los otros están cumpliendo. Estas personas están pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene y compara. Estás en esta iglesia, mira a tus hermanos lo que hacen, pero mírate tú. Tú no estás haciendo lo mismo. Tú eres miembro de la iglesia. Tú estás recibiendo el mismo alimento, la misma doctrina, la misma sustancia, pero no estás respondiendo como los otros están respondiendo. Estás fallando. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. Si la iglesia no estuviera o no hubiera estado practicando lo que estaban practicando, Ananías y Zafira no hubieran pecado, porque no había ninguna orden, ni en la ley de Moisés, ni en ninguna otra ley de que ellos tenían que vender todo y darlo a la iglesia. No había ninguna orden, nada. Pero como la iglesia lo practicaba y la intención de ellos fue en contra del estándar que había en la iglesia, se quisieron ocultar de la práctica y de la doctrina que había allí localmente. Entonces eso fue lo que Dios vio. Eso fue lo que Dios notó. Ellos quisieron engañar a la iglesia y solamente dieron parte del dinero que recibieron de su propiedad. ¿Y qué sucedió? Dios los mató. Porque Dios respeta cada congregación cuando cada congregación se rige por sus reglas. Entonces el engaño, el pecado consiste cuando esta persona quiere engañar a este grupo. Porque el engaño es pecado. Como se haga el engaño, es pecado. Es más, hasta cuando tratamos con nuestros hijos. Nuestros hijos esperan que nosotros siempre les digamos la verdad. Y empezamos y les mentimos, le decimos algo falso. Ellos se sienten después decepcionados de que sus padres les mintieron, que su papá les mintió, que su mamá les mintió. ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera en un hogar, la honestidad. La honestidad. Entonces, todo aquel que viene a ser miembro de la iglesia
tiene que ser honesto y hacer todo lo que la mayoría hace, yéndose por el cumplimiento de los compromisos que tiene con su iglesia, de acuerdo a la doctrina, porque eso es lo que se espera en lo que es fidelidad. Acuérdate y arrepiéntete, pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiere decir que allí ya no hay comunión, ya no hay comunicación. Está rota la línea de comunicación. Voy a venir como ladrón. Dice Pablo que a la verdadera iglesia Cristo no va a venir como ladrón, porque nosotros estamos de día. Somos del día. Así que Cristo se identifica. Esto lo vamos a hablar cuando vayamos de iglesia por iglesia. Solamente le estoy dando un sabor a Chile, de lo que viene. Porque cada mensaje en estas iglesias, hermano, tiene su mensaje para nosotros también. Ahora, tenemos el versículo 7, donde dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Note bien que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que se va en el rapto. Y note bien cómo Cristo se identifica con esta iglesia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se da cuenta? Yo conozco tus obras. Cristo le quiere dar a entender a esta iglesia de Filadelfia que el poder mana de Él, que las oportunidades grandes mana de Él. Él es la fuente de ella. Esta iglesia no tiene que sentirse mal, tiene persecución. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dice puesto delante de ti una puerta abierta? Es de acuerdo a cómo se identifica Él. Él es el santo, es el verdadero. Él tiene la llave de David. Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando de puerta. Entonces, Él dice que he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta abierta es porque Él tiene la llave, Él abrió. Él abrió. Esa puerta podría haber estado cerrada para otras iglesias, pero para esta iglesia, como Él tiene la llave, y cuando Él abre, nadie puede cerrar, quiere decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Y no es porque la iglesia sea fuerte, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Miren dónde consiste la victoria. No es en que seamos como Sansón, no, sino que guardemos la palabra del Señor. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, pero ha sucedido algo y no has negado mi nombre. La doctrina permanece, las costumbres cristianas permanecen, todo permanece vigente en esa congregación. Ahí hay victoria espiritual. Ahí no hay cambio. Ahí no es que se dejen llevar por doctrinas de otra clase, sino conocen su palabra y guardan su palabra y se deleitan guardando la palabra. Hay creyentes que guardan la palabra a la fuerza. Hay otros que tienen devoción. Se deleitan guardando la palabra del Señor. ¿Cuál de los dos somos nosotros? ¿Cuál? Tenemos que pensar en esto. ¿Qué dice el Salmo 37? Deleítate en Jehová. ¿Verdad que sí? Y Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él. Deleitarse en la palabra trae mucha ventaja para nosotros, hermanos. Porque como Dios conoce nuestras necesidades, y es más, Dios conoce nuestros deseos, nuestros anhelos. Mira hasta dónde llega Dios de complacerle a uno, quizá aquello que no necesita como alguna parte esencial, sino simplemente porque uno desea tener aquello, porque
se va a sentir bien. Y hasta en eso Dios le concede a uno. Porque Dios se complace con aquellos que guardan su palabra, que lo aman. Entonces, aquí no hay temor. Y vemos aquí entonces nosotros, hermanos, que Filadelfia es una iglesia que tiene oposición. Y la oposición está dentro de ellos, entre ellos. Pero que Dios identifica a los verdaderos. El versículo 9 dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Note bien, reconozcan que yo te he amado. Muchas veces cuando alguien nos hace mal, queremos que les caiga un rayo del cielo. Señor, si me amas, manda ese rayo y pártelo en dos. ¿Verdad? O quizás estamos esperando que tenga un accidente porque nos hizo mal. Oye, que yo soy ungido y me tocó. Allá va a tener un accidente. Allá algo le va a suceder. Le tiene que pasar algo porque me tocó. Muchas veces Dios no trabaja de esa manera. ¿Sabe qué hace Dios? Viene y te levanta a ti y te pone en lo alto. Y esta persona que no te ama te ve que Dios te está enalteciendo y tiene que ver la gloria de Dios en tu vida. Y esta persona entonces tiene que reconocer que Dios te ama, que Dios te ama. Por eso dice el salmista: aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es lo que Dios hace, que adereza mesa delante de nosotros, para que nuestros angustiadores nos vean desde lejos que estamos comiendo con Cristo a la mesa. Es una bendición grande. Así que no pensemos de que le caiga el rayo. No, Cristo dijo: orad por vuestros enemigos. Porque cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, entonces, ¿quién es el que está alcanzando más misericordia? Nosotros. Porque de esa manera estamos guardando nuestro corazón para que no se llene de odio ni de rencor. Porque qué triste vivir una vida cristiana, evangélica, lleno de rencor y de odio, hermano. Olvídese. Eso es lo más terrible que puede haber. Es mejor estar libres. Que cuando usted canta aquel himno, el corito alabaré, realmente le salga de un corazón limpio. Y que llegue a la presencia de Dios. Que se goce en el Señor. Bueno, lo que le dice Cristo a la iglesia de Filadelfia es que no deje que nadie le robe su corona. No dejes que nadie tome tu corona. Tú tienes que vencer. Eres más que vencedora. Y es más, le dice que la va a sacar de la tribulación. Versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Retén, para que ninguno tome tu corona. No nos dejemos llevar por cualquier viento. Tenemos que permanecer fieles, firmes a Dios, hasta el final. Entonces tenemos el último saludo, versículo 14. Y note bien que le escribe a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es una iglesia rica materialmente. Es la iglesia que es de la prosperidad. La iglesia donde los ministros tienen que andar manejando sus Cadillac. Tienen que tener aviones, helicópteros, grandes mansiones. De todo tienen que tener. Es la iglesia próspera, pero materialmente hay televisión, hay radio, hay de todo allí. De todo. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Note bien, es el que confirma. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dando a entender, Él es la fuente aquí también. Pero la fuente de la verdadera riqueza. Porque hay dos clases de riquezas. Está la riqueza espiritual y está la riqueza material. Pero
Cristo le dice a la iglesia de la Odisea: yo soy fiel y yo soy verdadero, soy el principio de la creación de Dios, y yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Era una iglesia tibia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas riquezas materiales, pero Dios no lo ve así, con esa riqueza. Lo ve desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo eso, ¿eh? Por tanto, pero note bien, Él puede cambiar esta iglesia si se arrepiente. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro. Note bien que no le dice: yo te ordeno, no, te aconsejo. Dios es un Dios educado, respetuoso. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas. ¿Para qué? Para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta iglesia estaba totalmente enferma espiritualmente, enferma. Esta iglesia no tenía ambición del cielo. Esta iglesia gozaba lo material. Esta iglesia estaba rica materialmente, mucho lujo. Y esta es la iglesia de hoy, la iglesia que se va a quedar en sí. La iglesia de la Filadelfia es la iglesia presente, pero la iglesia que se va. La iglesia que se va. Así que usted ve esta mezcla ahora en el tiempo presente. La iglesia que se va y la iglesia que se queda. La iglesia profesante. Aquí iglesia que no le interesa nada de Dios. Y dice: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? No te voy a llevar en el rapto, te voy a dejar. No te voy a dejar llevar en el rapto. Cuando arrebate mi iglesia, te vas a quedar ahí con todas tus riquezas. Entonces, tenemos aquí los saludos de Cristo, que vamos a estar estudiando estas iglesias de una forma profunda cuando entremos a estos capítulos, pero quisimos tocar estos puntos con respecto a los saludos que Cristo hace. Así que hay 7 saludos para estas 7 iglesias. Número 2, hay un aspecto de la aparición a Juan en Patmos, y ese aspecto también está ahí en estos mismos versículos que hemos leído. Note bien que dice: el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Y luego le dice a la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, todo esto que Jesús dice en su saludo, ya se lo ha dicho a Juan en el capítulo 1. En el capítulo 1 usted ve que todo lo que Cristo incluye en cada saludo es una repetición de lo que le dice a Juan, o de lo que ve Juan y de lo que oye de Jesús en el capítulo 1. Y así va sucesivamente. A la iglesia de Pérgamo le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, porque eso lo menciona Juan también, se está repitiendo. Y a la iglesia de Tiatira le dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Juan ve a Jesús que tiene ojos como llama de fuego en el capítulo 1, pero Jesús ahora lo está diciendo, se está identificando con cada iglesia. Quiere decir, cada una de esas características Juan la ve en Jesús,
porque cada una de esas características va a servir para que Cristo se comunique con 7 iglesias que están en diferente condición, en diferente estado espiritual, bajo diferentes circunstancias. Yo me pregunto, si Cristo nos hablara a nosotros, nos mandara una carta a nosotros, ¿qué expresión usaría? Bueno, quizá todas, ¿verdad? En el capítulo 3, otra vez él dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y en el versículo 7, para la iglesia de Filadelfia, le dice que tiene la llave de David, que cierra, es el santo, el verdadero. Y luego a la iglesia de la Odisea le dice que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así que tenemos un aspecto de la aparición a Juan en Patmos en cada saludo. Entonces, vemos en el número 3 que hay una evaluación de la salud espiritual de la iglesia concreta en sí. Él evalúa la salud espiritual de cada iglesia. De cada iglesia. 7 evaluaciones allí para cada iglesia. Y él dice, yo conozco tus obras. Yo las conozco. Luego tenemos que hay palabras de aprecio o reproche. Él les habla a las iglesias y algunas las aprecia y a otras las reprocha porque no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el número 5, palabras de exhortación a cada iglesia. Exhorta. Ya nosotros hemos leído la manera en que exhorta a cada iglesia. Y número 6, hay promesas. Así que 7, 7, 7, 7. Hay 7 promesas. Una promesa para cada iglesia. Y cada iglesia tiene diferente forma en que va a recibir su promesa. Para la iglesia de Éfeso, el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Noten bien que la iglesia de Éfeso le promete que si vence, le va a dar de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dice que al que venciere, versículo 11, no sufrirá daño de la segunda muerte. No va a sufrir daño. ¿Por qué? Porque es una iglesia que va a ser perseguida, pero que no sufrirá daño de la segunda muerte. La tercera promesa, esa para la iglesia de Pérgamo, le dice que al que venciere daré a comer, versículo 17, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es para la iglesia de Pérgamo, una iglesia que tiene mártires también. Pero no te ven que dice al que venciere, quiere decir que hay que vencer para recibir esta promesa. A la iglesia de Tiatira le dice que al que venciere le dará la estrella de la mañana. Él es el mismo, la estrella de la mañana. A la iglesia de Filadelfia le dice que al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire qué promesa para la iglesia de Filadelfia. Y luego, para la iglesia de la Odisea, ¿qué promesa encontramos? Aquí no dice para el que venciere, porque esta iglesia no está venciendo nada. Ya Cristo sabe que no va a vencer.
pero sí le aconseja que compre oro de él, oro refinado en fuego, para que sea rica esta iglesia. Y llama, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Luego dice el versículo 21, al que venciere le haré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero note bien el consejo que le da, que compre oro, que compre, porque si no, no va a poder realmente abrir la puerta a Cristo para que entre. Es una iglesia que está completamente fuera de la comunión de Dios. Por eso dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A Cristo lo tienen fuera, no está dentro de su territorio. Cristo no está allí con esta iglesia. Entonces necesita esta iglesia abrir la puerta para que luego pueda vencer y sentarse con Cristo en su trono. No te ven que a esta iglesia le gusta la grandeza, le gusta el poder. Y Cristo le dice, bueno, si tú quieres esto, pues yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico en verdad, y vestiduras blancas para vestirte, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Eso lo vas a hacer si abres la puerta para que yo entre. Este es un llamamiento a todo aquel que le tiene la puerta cerrada a Cristo Jesús. Entonces tenemos ahí que hay promesas para el que triunfa. Entonces, en séptimo lugar, es mandato de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hay 7 veces que se repiten estas 7 maneras en que Cristo le habla a cada iglesia. A cada iglesia le dice que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es una manera en que Él lo está diciendo. Hay 3 iglesias, la de Éfeso, la de Esmirna y la de Pérgamo, donde Él, antes de la promesa, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y luego le da la promesa. Y luego tenemos las otras 4 iglesias donde primero es la promesa y luego viene la expresión del que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermano, esto es algo muy vital para aquel que le gusta estudiar la Biblia, que le gusta saber cómo es que todo esto está invertido y configurado en este libro de Apocalipsis. Y tenemos acá, hermano, la manera en que Cristo presenta su aspecto. Hay una presentación del aspecto, de la apariencia de Jesús. Cristo se está manifestando en diferentes aspectos, en diferente forma a estas iglesias. Y Él lo hace desde el momento que resucitó de entre los muertos, porque si usted se da cuenta, dice que aquellos que iban para Emaús, Cristo se les apareció en otra forma, en diferente forma como se les aparecieron las mujeres en el cementerio. Y cuando se les apareció a los que iban al camino de Emaús, se les apareció en otra forma. Quiere decir que Cristo se puede aparecer en cualquier forma. En cualquier forma. Y esto es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Ahora, vamos a darle un repaso a lo que está en el capítulo 1 y lo que Él repite en la iglesia, para que usted se dé cuenta de lo que yo quiero decir. En primer lugar, tiene 7 estrellas en la mano derecha, ahí en
capítulo 1, versículo 16. Tiene en su diestra 7 estrellas. Esto lo repite cuando se lo dice en el saludo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 1. Así que hay un paralelismo ahí. Lo que aparece en el 1:16, Cristo lo repite en el 2:1 cuando le escribe a la iglesia de Éfeso. Número 2. Note bien que son 7 características para 7 iglesias. Número 2. Los candelabros de oro. En el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, ahí están 7 candeleros de oro, candelabros. Y cabalmente se lo dice también a la iglesia de Éfeso. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, versículo 1. Número 3. En el versículo 1, 17 y 18, dice: el primero y el último, quien murió y vive. Y en el capítulo 2, versículo 8, se lo dice a la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, lo que Juan está viendo en Jesús, Jesús se lo está proyectando a cada iglesia a quien él escribe. Luego, número 4, la espada de 2 filos, 1:16 y 2:12. Ahí tenemos nosotros que en el capítulo 1, versículo 16, menciona la espada de 2 filos. Y luego, cuando le escribe a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:12, le dice que él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. Se está proyectando de una forma paralela. Aparecen estos versículos. Número 5. Ojos como fuego ardiente, pies como bronce bruñido, que está en el capítulo 1, 14 y 15. Ahí usted lo va a ver. Y Juan está viendo. Note bien que aquí Juan lo ve, pero en las cartas Jesús lo dice. Número 6. 7 espíritus y 7 estrellas. Capítulo 1, versículo 4, versículo 16. Y luego lo repite en el capítulo 3, versículo 1 a la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Note bien lo que está sucediendo acá. Juan está viendo a Jesús con todas estas características. Y Jesús se está identificando concretamente al mandar estas cartas que en verdad el que está enviando estas cartas es aquel a quien Juan ha contemplado en el capítulo 1. Es el mismo. No lo está mandando nadie más, sino que el mismo que está acá es el mismo que está mandando estas cartas. Note bien que estas cartas no las está escribiendo Juan por su cuenta, sino que es Cristo que lo está dictando. Cartas muy personales. El número 7, entonces, tenemos que quien tiene las llaves. Y eso es muy hermoso, porque él tiene las llaves ahí en el versículo 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene esa llave. Y en conjunto, según aparece en Apocalipsis 1:5, él es el testigo fiel. El testigo fiel, que está en 1:5, y luego pues lo tenemos también ahí en el versículo 14, cuando se lo dice a la iglesia de Laodicea.
Entonces, en un conjunto, como testigo fiel, a él no se le escapa absolutamente nada. Así que luego, hermanos, tenemos las 7 trompetas, las 7 copas, que muestran paralelismos distintos, pero al enumerar estas partes concretas y segundo, al seguir una secuencia idéntica, vemos que hay un paralelismo especial en todo esto. Y la secuencia de las partes en los 7 sellos no es tan marcada como la de las trompetas y copas. Quiere decir que eso va progresivamente cumpliéndose. Va con un incremento en su intensidad. Y cuando usted y yo estemos estudiando acá estos 7 sellos, 7 trompetas y luego 7 copas, se va a dar cuenta cómo la intensidad del juicio va creciendo, va aumentando, está haciendo sufrir más a la humanidad. Voy a terminar con esto. El 6º sello e incluso el 7º introducen el gran día de la ira de Dios y de la ira del Cordero, que nadie puede enfrentar, nadie. Entonces, toda clase de personas que claman a quienes, a las montañas, a las rocas, para que los oculten de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Eso está ahí en capítulo 6, del 15 al 17. Y note bien que esa es la manera en que los hombres van a reaccionar. Estos son los sellos que se abren. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse. ¿No te ven lo que va a suceder con los 7 sellos? Luego el sonido de las 7 trompetas hace que los 24 ancianos que representan a la iglesia arrebatada adoren a Dios y digan: las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos. Lo tenemos en el capítulo 11, del 15 al 18. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones si tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos y a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Eso va a pasar cuando se lleve a cabo la función del número o del el 7º sello, la 7ª trompeta y la 7ª copa. Va a ser una reacción bastante fuerte, porque los hombres no van a soportar la ira de Dios que está cayendo. Entonces tenemos por último, después de que el 7º ángel derrama su copa, hay una voz poderosa que procede del trono de Dios. En el capítulo 16, versículo 17. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Ya no van a haber más otros 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. La trompeta número 7 va a dar lugar a la iniciación de las 7 o sea, el sello número 7 va a dar lugar a la iniciación de las 7 trompetas. Y la 7ª trompeta va a dar lugar a la iniciación de las 7 copas.
Y al final de estas 7, el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa, los hombres entonces van a notar el cumplimiento de la ira de Dios sobre su vida en esta tierra antes del juicio final. Pero lo tremendo del caso es que cuando se derrama la copa por el aire, hay una gran voz que sale del cielo, del templo, que dice: hecho está. La furia de la ira de Dios hace que todas las montañas, que todas las islas se escondan en su presencia. Entonces las 3 series no solo concluyen con una descripción de la consumación, sino que muestran también paralelismos en lo que nosotros hemos venido leyendo. Todo está bien marcado en el libro de Apocalipsis, mis hermanos. Todo está bien conectado. No hay manera en que nosotros podamos negar este libro en su inspiración. Es un libro divino. Y debido a esta estructura que este libro tiene, garantiza que todo lo que está diciendo acá se va a cumplir. Noten bien que aquí hay gente en el cielo ya, gente resucitada, gente que está en las bodas del Cordero, gente que ya no está en la tierra, pero que tiene arpas en sus manos. Esa es la iglesia ya arrebatada. Vemos aquí a una nación como Israel que está siendo perseguida por la bestia. Hay tribulación, hay fatalidades terribles, demonios que salen de los abismos. Es lo que pasa en la tierra. Y vemos también a un jinete de caballo blanco que viene en las nubes, que tiene acá un gran título muy hermoso que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. El verbo de Dios. Todo eso se va a cumplir. Y dice que viene con él la iglesia con vestidos resplandecientes. Y que los que murieron en la tribulación, que no se dejaron marcar por el sello de la bestia, van a resucitar para reinar con Cristo 1000 años. Sí, hermano, esto se va a cumplir. Toda esta estructura que nosotros estamos viendo es para que entendamos que el libro de Apocalipsis no es solamente un libro que se escribió y que alguien tuvo una visión. No, todo está muy fuertemente conectado de una forma tan especial que no puede desconectarse un punto con el otro, porque un punto interpreta el otro. Hay vitalidad en lo que Juan ha escrito acá, una armonía gloriosa. Aunque se dice que lo que aquí está escrito no está de una forma cronológica, más sin embargo el Espíritu Santo hizo que Juan escribiera el libro de esta manera para mostrar sus 4 visiones que tuvo, porque son 4 visiones, y en cada visión, al inicio de cada visión, Juan dice que es llevado por el Espíritu, que estaba en el Espíritu, que fue tomado por el Espíritu, que fue llevado por el Espíritu otra vez. O sea, todo eso da el inicio a las 4 visiones que están en Apocalipsis. Por lo tanto, este es un estudio que nos va a hacer amar este libro, porque aunque estudiamos Daniel, todavía Apocalipsis es un poco más complicado, porque está entretejido entre profecía a profecía, entre evento y evento, entre causa y causa. Aquí vemos alegrías, adoración y vemos ira. No en ningún libro de la Biblia encontramos a un Dios en una manifestación de ira como lo encontramos en Apocalipsis. Ahí están los activistas tratando de evitar que destruyan los bosques, que destruyan los animales, que le da más prioridad a los animales que a la gente. Pero durante la tribulación, el que va a destruir todos los bosques y toda la ecología que haya, hermano, va a ser el mismo Dios, porque es el juicio que viene contra la humanidad. Pero nosotros estamos preparados para que cuando suene la final trompeta,
todo esto que estamos viendo acá no lo podamos experimentar en esta tierra, sino que estemos en la boda del Cordero. ¿Cuántos adoramos a Dios, hermano? ¿Cuántos decimos un aleluya por todo esto? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta palabra.